De verdad, muchísimas gracias por la invitación, doctor Montenegro, de nuevo. Es un gusto estar aquí con ustedes participando en este evento. Permítame felicitarlo porque creo que, como lo hemos ya comentado, el nivel de este evento, el tipo de auditorio que viene, la participación de otras jurisdicciones realmente enriquecen mucho esta discusión y en ese sentido planteamos nuestra presentación. Es una apertura de 20 minutos. En esos 20 minutos hemos escuchado, hemos hecho un recorrido por diferentes autoridades, instancias sobre lo que está sucediendo en nuestro sistema previsional y en particular las dificultades que se vienen presentando en la adopción del esquema multifondos. Realmente cuando se sienta uno a presentar o organizar esas presentaciones, yo lo hice durante 4 o 5 años, no es fácil volver a revivir temas, tener discusiones que no han terminado de estar cerradas, y lo que propusimos es, ¿por qué no revisamos, dado el tipo de auditorio, cuál es un balance de lo que ha pasado con los multifondos? No desde la perspectiva de resultados, sino desde la perspectiva mucho más propositiva, para tratar de compartir esta experiencia del supervisor en cuanto a lo que ha resultado favorable, en cuanto a lo que hemos avanzado, porque creo que de alguna manera esto no lo damos por hecho, está allí, y creo que hay un deber importante de poderlo mantener y poderlo preservar. En ese sentido, la presentación tiene 2 componentes. También me he propuesto en que las presentaciones nuestras no sean algo muy extenso, sino algo muy concreto que pueda dejar unos mensajes importantes. En ese sentido, la agenda tiene solamente 2 partes. Una primera de ellas es una evolución de ese esquema de multifondos. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? E insisto, no es un tema de volver a revisar en qué no hemos avanzado, qué fue lo que no se logró, sino tratar de encontrar la parte positiva y la parte favorable de lo que es este esquema, y esta experiencia compartirla con las demás jurisdicciones. Sé que están aquí autoridades de otros países, la industria también de otras jurisdicciones, y eso hace que sea importante poder compartir nuestra vivencia en la adopción de ese esquema de multifondos. Coincidencialmente, cuando inicié como director de investigación y desarrollo hace 5 años, me encontré con este tema. Y fue de alguna manera una emoción contradictoria, de decir, se suponía que esto lo habíamos solucionado, se suponía que esos eran los supuestos sobre los cuales construíamos esta regulación, y encuentro que hay cosas en las cuales debemos avanzar un poco más, con una velocidad un poco diferente, un poco más rápido. Entonces, esa primera parte trae esa experiencia. ¿Qué es esa evolución que hemos visto en el esquema de multifondos desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de avances? Y luego, por supuesto, como es también habitual por parte de la superintendencia, asumir compromisos y generar nuestras expectativas razonables sobre lo que nosotros vamos a hacer. Muy bien, en esta primera parte sobre la evolución, esta es una diapositiva bastante básica, pero creo que es fundamental en nuestro entendimiento. Aquí ya la dimensión de discusión por supuesto que está mucho más avanzada, pero quiero hacer énfasis en algo que discutíamos esta mañana y que justifica de alguna manera algunas propuestas regulatorias que hoy se están presentando. El objetivo del esquema, y cuando construíamos la reglamentación de estos temas, tenían un supuesto que no sé si realmente fue acertado. De pronto en la transición lo fue, hoy no sé qué tanto, pero partíamos de un supuesto en donde el afiliado, la persona sobre la cual iba a verse beneficiada de esta propuesta, tenía la capacidad de tomar decisiones. Teníamos unos supuestos sobre donde este consumidor financiero afiliado estaba empoderado y tenía elementos suficientes para tomar unas decisiones. La experiencia necesariamente nos ha mostrado que esto no ha sido del todo correcto. Hay algunos casos en los cuales, por no decir que la mayoría, estas decisiones son casi que ignoradas por la totalidad o por la mayoría de los afiliados al sistema, y por eso simplemente quisimos traer esta primera diapositiva, un supuesto de una decisión libre, pero ese ejercicio de decisión libre por parte de los afiliados partía de un supuesto fundamental, y es la información. Pero luego revisamos qué información entregamos, y creo que las cargas que se definieron son un listado gigante sobre qué información se le debe entregar a estos afiliados. Pero el apetito de riesgo es una decisión que tiene de alguna manera el afiliado, no la tiene la administradora o no la tiene el sistema en sí mismo. Ese poder que necesita ese afiliado para poder tomar estas decisiones de acuerdo con su edad, su género, etcétera, pues no claramente están interiorizadas. Sin embargo, aquí están los 3 tipos de fondos que ustedes conocen, y un fondo especial para el tema de retiro programado, en donde básicamente el principal supuesto que se establecía es ese afiliado tiene una capacidad de tomar unas decisiones. ¿Qué pasó en la realidad?
En la realidad lo que estamos viendo es que no sucedió de esa manera. Todos ustedes conocen muy bien estas cifras. Aquí no es, insisto, llamar la atención sobre lo que no se ha podido hacer, sino pensar e invitarlos a reflexionar sobre qué debemos hacer o qué podríamos hacer en el muy corto plazo para que estas cifras cambien, para que estas cifras no sean. Ya el ministro en la sesión de ayer nos comentaba básicamente el artículo que se incluyó en el plan, el artículo 139, que hace una modificación tratando de corregir precisamente esto. La cifra dice mucho, cerca del 0.4% solamente tuvieron la capacidad o hicieron efectiva ese proceso de selección del tipo de fondo. Realmente la expectativa con la cual se estableció por parte de la industria y del gobierno realmente era otra. Hay unas cifras acá y unas reflexiones necesarias. Los afiliados recibieron la asesoría necesaria, todos los asesores de los mercados que ya han adoptado sus estándares, Perú, Chile, nos decían, es muy importante la asesoría, es muy importante la asesoría, es muy importante la información, pero realmente dejamos de lado la capacidad que tiene el afiliado de poder tomar este tipo de decisiones. De alguna manera la percepción que se tiene es que en la población el tema de la pensión es un tema muy lejano. Yo realmente pocas veces veo uno preocupado a la población joven en tratar de identificar muy bien cuál va a ser su estilo de vida después de dejar de trabajar. Creo que es un tema que se preocupa a la población un poco más adelante, es un tema muy lejano y sobre eso de alguna manera hay que trabajar. Seguramente la posibilidad de cambiar este esquema de default que nos trae estas cifras que están aquí va a ayudar de alguna manera a lograr generar un mejor balance en cuanto a la composición de estos tipos de fondos. Rápidamente, esta caracterización, y seguramente en la transición fue correcto, nos arroja las cifras que nosotros tenemos acá. Tenemos cerca del 95% en ese fondo moderado. Ustedes saben bien, pues, por construcción, el default, las personas que no tomen la decisión el tipo de fondo que quieren, en el cual quieren estar, pues necesariamente van a este tipo de fondo. ¿Qué características hemos visto dentro de este tipo de fondo? Realmente 58% de los miembros de los afiliados a este tipo de fondos son hombres, en su mayoría tienen menos de 34 años y aquí es donde empieza uno a tener de alguna manera reflexiones sobre realmente qué es lo que estaba sucediendo, si la expectativa que se tenía en la implementación del modelo era precisamente que las personas jóvenes y las personas que tenían una mayor capacidad de asumir riesgo eran ellos los que en el largo plazo iban a tener algún nivel de ajuste sobre esas variables. Edad promedio 33 años. Y algo pues que ya lo hemos discutido y que es otro problema realmente importante dentro de este esquema en la caracterización de los afiliados es que la base de cotización para el 85% de estos cotizantes es igual o menor a 2 salarios mínimos con los riesgos que ya financieros y de otras características que ustedes ya conocen. También hay una porción importante pues de afiliados que son cotizantes, cerca del 43%. Si revisamos el fondo conservador o el fondo de mayor riesgo, pues allí se comparten unas características donde desde el punto de vista de los afiliados realmente no logramos distinguir esa primera expectativa de a mayor riesgo una población mucho más joven y la capacidad de poder ir avanzando en generar una tasa de reemplazo mucho mejor por tener más tiempo en un portafolio, etcétera. No lo vemos acá, las cifras quedan a detalle, muy seguramente ustedes ya las conocen y para los que no están en nuestra jurisdicción o familiarizados con esto, pues queda a disposición de ustedes para que los conozcan. En el fondo de mayor riesgo, pues llamo la atención que la caracterización allí sí, pues el 75% de ese 0.3% son menores a 34 años. Creo que de alguna manera allí hay una característica importante de los que han tomado la decisión. Realmente ellos son los que están tomando decisiones y edad promedio ponderada cerca de 34 años y el 65% de los que están allí cotizan. Primera característica entonces desde el punto de vista del análisis que hacemos, si hay forma o si hay una población en la cual podemos movernos a caracterizar a que tome ese tipo de decisiones, no necesariamente con más información, no necesariamente con más educación financiera, sino que toma mucha relevancia el proyecto de artículo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, donde las administradoras de fondos de pensiones, por supuesto, con una reglamentación que el gobierno nacional adopte, teniendo en cuenta género y edad, pues va a poder cambiar ese esquema de default, no necesariamente al fondo moderado, sino reconociendo estas características, poder hacer una mejor recomposición de estos tipos de fondos.
La otra caracterización que hemos visto es ya mucho más derivada de problemas estructurales de nuestro mercado laboral. La informalidad ya se ha discutido ampliamente en esto. Yo solamente quisiera hacer énfasis en que, a pesar de que el número de afiliados es creciente, el porcentaje de cotizantes de alguna manera se mantiene estable en los tres fondos. La razón de ser, la causalidad de estas características de funcionamiento de estos afiliados, pues básicamente ya obedece a un problema de otro tipo. Podría ser de alguna manera problemas de demanda laboral, o realmente hay algo en los afiliados sobre sus expectativas en el cual no están confiando en el sistema. Sobre lo primero, creo que la tarea es mucho más larga, mucho más compleja. El gobierno nacional ha venido avanzando en una tarea de formalización de empleo. Ya veíamos de alguna manera cifras sobre cómo la formalización después de la reforma tributaria del año 2012 facilitó a que este tipo de composición sobre población formal e informal fuera mejorando, pero creo que también hay un tema en confianza en donde creo que las autoridades y también las administradoras de fondos de pensiones pueden mejorar sobre cómo entender que esa expectativa de pensión realmente es válida, que realmente existe un sistema robusto que tiene la capacidad de mantener una probabilidad de pensión y que ese beneficio va a poder ser otorgado. Creemos que al final del día es un tema que no funciona muy bien. Siguiente característica, además de los afiliados, es importante compartir, ha sido absolutamente beneficioso para el mercado de capitales el crecimiento de los recursos bajo administración. Hoy están cerca de los 147 billones de pesos, es un sistema que acumula de manera mensual cerca de 2-3 billones de pesos aproximadamente, y estos recursos van directamente a fomentar el manejo de las inversiones, a tener una mejor dinámica en el mercado de capitales. Por supuesto, allí hay una distribución, como es apenas natural, de un 92% en el fondo, tipo de fondo moderado, pero básicamente allí la relevancia es: hemos avanzado mucho en activos bajo administración. Esto da un impulso realmente importante a nuestro mercado de capitales. Por supuesto, hay unos principios de diversificación, una reestructuración en los portafolios que hemos visto sobre todo recientemente, que de alguna manera han beneficiado a todos nuestros afiliados. Sin embargo, aquí creo que es una característica bastante importante en poder compartir que es un beneficio que otorga el esquema de multifondos en este segmento. Cuando uno revisa ese portafolio de inversiones, dependiendo del tipo de fondo, pues sí también logramos evidenciar que hay una diferenciación, sí logramos evidenciar una distinción en el apetito por tipo de fondo, como es apenas natural. La preocupación era si no tenemos una masa significativa de personas que tomen la decisión de estar en un tipo de fondo según sus características, pues muy seguramente el volumen de recursos no va a tener una diferenciación en el tipo de fondo ni en el apetito de riesgo que están asumiendo. Lo que nosotros vemos desde la perspectiva de la superintendencia es si se está cumpliendo con este objetivo trazado por multifondos, en cuanto usted puede diferenciar por tipo de fondo ese apetito de riesgo. Por supuesto, el fondo moderado lo que se evidencia es una menor proporción de instrumentos de renta variable en comparación con los de mayor riesgo, y esto de alguna manera es importante. Sin embargo, el mensaje que nosotros queremos transmitir acá es: existe un régimen de inversiones, muchas discusiones se han dado sobre si es el momento o no de flexibilizar o incluso de liberalizar este régimen de inversiones, pero creo que realmente el punto importante es tratar de entender y reconocer. Aprovecho también para felicitar, que creo que fue una decisión muy acertada, la reestructuración de portafolio que se hizo en el segundo o tercer trimestre del año pasado, donde esa diversificación hacia activos del exterior ayudó de alguna manera en beneficio de los afiliados a tener un mejor entendimiento de la gestión de estos riesgos, y esa composición del portafolio de inversiones de alguna manera debería seguir esa línea, tratar de mantener siempre esa responsabilidad de optimización del capital de los afiliados que deben tener las administradoras en su desarrollo de tareas. El tema de los traslados, además de tener una caracterización de los afiliados y unas tareas por hacer, además de tener unas ventajas importantes por el volumen de activos y el impacto en el mercado de capitales, creo que el tema de traslados está mucho más que diagnosticado. Hemos visto, aquí están unas cifras sobre esa evolución de esos traslados. Realmente
la dificultad aquí es tratar de identificar y dar elementos que realmente sirvan para entender cuándo a un afiliado realmente le conviene estar uno u otro. Aquí el tema de información vuelve y juega el tema de asesoría. Ya se mencionó, la ley 1748 va a ayudarnos en este sentido a tratar de, no solamente la asesoría debería darse en el cambio de tipo de fondos, sino también en el tipo de régimen. No todos los beneficiarios, como ustedes lo saben bien, ya vimos ayer algunas cifras, no todos los beneficiarios que van a Colpensiones realmente van a resultar en mejores condiciones a que si se hubieran quedado en el régimen de ahorro individual. Sin embargo, aquí creo que este proyecto de reglamentación desarrollando la 1748 va a ayudar, va a favorecer a que realmente la información sea mucho mejor para ese cambio de regímenes, que es lo que está afectando este componente. Bueno, desde el punto de vista de los pensionados, pues por modalidad ustedes ven aquí esta gráfica que no muestra nada diferente a un llamado a tratar de pensar cómo trabajamos mucho más de la mano, no solamente la industria de los fondos de pensiones, sino también las compañías de seguros. Está aquí el doctor Jorge Humberto, creo que tenemos una agenda importante. Hemos revisado cómo desde el punto de vista del el sistema previsional las compañías de seguros son un pilar fundamental, y por más que quisiéramos avanzar siempre llegamos al mismo punto: cómo logramos que las compañías de seguros de alguna manera también entren de manera mucho más activa en este segmento. Así que esta gráfica no la traemos sino simplemente para reiterar esa misma problemática que ustedes de alguna manera han identificado. La desagregación de las personas que al final hoy se encuentran pensionadas, pues seguimos viendo la característica natural. Es un mercado o es un esquema relativamente joven, estamos en un periodo de acumulación, solamente tenemos un número de pensionados relativamente bajo, pero cuando revisamos la composición de esos pensionados no están derivados precisamente por, o no están compuestos por personas que están pensionados por vejez, sino tenemos allí un tema de sobrevivencia y un tema de invalidez que de alguna manera también nos invitan a tener otro tipo de reflexiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la composición y la administración del Fondo Especial de Retiro Programado, sobre el cual ya les voy a contar unos anuncios que tenemos en materia de este tipo de fondo. Por supuesto, las rentas vitalicias en la materia de los pensionados pues es fundamental. Aquí se han evidenciado 4 riesgos. Se ha avanzado, ya Jaime del Ministerio de Hacienda nos comentaba cómo ese riesgo de indexación, ese riesgo de deslizamiento ya está de alguna manera definido por este decreto 036. Seguimos pues a la expectativa, hemos venido trabajando en la implementación, en la parte operativa de esta parte del mecanismo. Pero tenemos otras consideraciones importantes donde creemos que la superfinanciera puede avanzar de mejor forma. Ese riesgo financiero que de alguna manera se deriva de la tasa de interés técnico, el compromiso que queremos asumir en este auditorio es sentarnos a revisar cómo podemos hacer un ajuste. Somos conscientes de la volatilidad de los mercados, somos conscientes de cómo de alguna manera hay una restricción allí que se está derivando en esta tasa de interés técnico. La superfinanciera tiene la capacidad de poderla ajustar, y en ese sentido asumimos un compromiso de tener una hoja de trabajo con la industria, de sentarnos con el Ministerio de Hacienda, por supuesto con todos los actores, para tratar de hacer una revisión y poder avanzar en esta materia. Hay otros 2 riesgos: extralongevidad, inválidos y rentistas, que creo que también es importante comentar cómo las tablas de mortalidad nuestras, y es el segundo compromiso que queremos asumir en este auditorio, es ya venimos avanzando una tarea importante con Fasecolda de tener unas tablas de mortalidad dinámicas. Creo que es la hora de poder avanzar en no mantenernos con esos rezagos. El Ministerio de Hacienda de alguna manera nos decía: superintendencia, yo voy a poner en un decreto que usted tiene que actualizar, y no sé si aquí está Oscar, no lo veo, Oscar Martínez del Ministerio de Hacienda, que era el que nos quería poner esa tarea, e hicimos el compromiso de: Oscar, no nos ponga esa tarea porque queda como un poco incómodo que la superintendencia en un decreto le pongan esa obligación. Lo vamos a hacer, y la forma de implementarlo adecuadamente, dijimos, asumamos el compromiso de tener unas tablas dinámicas. Ya hemos avanzado con Fasecolda en esa tarea. Aquí el compromiso que asumimos es de mantenerlo, lo tenemos previsto para el final de este año poder hacer una revisión de esas tablas de invalidez, y lo mismo para rentistas, aunque con un rezago mayor de tiempo. El cambio en los riesgos de la composición del grupo de beneficiarios, pues es un tema. Ayer precisamente discutíamos la entrevista del doctor Botero, donde pues aquí hay una necesidad de tratar de trabajar. Aquí nuestro llamado es
necesitamos avanzar de alguna manera con lo que vamos teniendo. Nos comprometimos al tema del deslizamiento, el decreto ya salió, se va a formalizar incluso a nivel de ley en el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que esto nos permite, nos da un cuerpo mucho más robusto desde el punto de vista institucional y jurídico para avanzar en esta posición, pero creo que es un buen momento para tratar de avanzar, no esperar a que tengamos todo listo para poder saltar al ruedo, sino en la medida en que vayamos teniendo los elementos y poder avanzar en esta materia. De manera tal que, para ir avanzando, un balance importante, creo que luego de estos 4 años de implementado el esquema para la superintendencia, se han venido cumpliendo algunos esquemas con unas características particulares, se han venido cumpliendo algunos objetivos, en especial lo que es la distinción del perfil de riesgo entre los tipos de fondos. Sin embargo, es evidente la necesidad de lograr que estos afiliados logren de alguna manera interiorizar la decisión que están tomando, ya sea porque ellos la toman o porque al final del día el fondo de pensiones con la nueva reglamentación sea el que la tome. Él debe tener la capacidad de entender muy bien qué es lo que está sucediendo, qué es la decisión que se está tomando, ya sea porque él la tome, insisto, o porque la toma el administrador, pero que interiorice realmente cuáles son los riesgos y cuál es el beneficio que existe a lo largo de su expectativa y las probabilidades que va a tener cuando se hace esta decisión de un tipo de fondo más acorde con sus condiciones. Por supuesto, en la etapa de desacumulación es un gran problema respecto a las modalidades de pensión alternativas. También hemos revisado cómo la superintendencia hace aproximadamente 2-3 años autorizó unas modalidades de pensión adicionales, pero cuando entramos a revisar por qué no se siguen promocionando, volvemos al mismo punto. Realmente el tema estructural de la participación de las compañías de seguros y el seguro previsional, cómo está allí jugando, y la necesidad de esta dinámica para poder generar otra alternativa adicional en modalidades de pensión. Decisiones de traslado, creo que esto está suficientemente ilustrado, basadas básicamente en un tema de adecuada información. Pensamos nosotros que esta cobertura inicial que se ha dado por el efecto del deslizamiento no necesariamente debería quedarse en donde está, sino debería también tratar de trasladarse a otras modalidades de pensión, tratando de incentivar que realmente se puedan ofrecer. Y finalmente también otro compromiso, y es el tercero que queremos dejar presente en este evento, y es sentarnos a repensar finalmente cuál va a ser la reglamentación que le vamos a dar al fondo moderado. Por parte de la superintendencia pues está la capacidad de decidir la valorización de las inversiones, que creemos que es un punto bastante importante, cambiar ese efecto en la metodología de valorización de esas inversiones, y por supuesto sentarnos con el Ministerio de Hacienda a repensar si definimos cuál sería un nuevo régimen de inversiones para esta entidad y no mantenerlo atado, como lo hemos venido haciendo, al tipo de fondo conservador, que en estricto sentido no está cumpliendo la misma finalidad. En cuanto a expectativas y desafíos, y con esto paso a la segunda parte, ya estamos sobre el tiempo. Creo que el deber de asesoría, seguimos trabajando en la necesidad de avanzar en este deber de asesoría. Aquí básicamente hemos sido de alguna manera permisivos en un tipo o en un esquema previsional, de esquema de pensiones, permitir que existan muchas cargas, que exista mucha información, que exista mucha revelación, pero no lo hemos hecho con el régimen de prima media. Creo que con la 1748, cuando hagamos ese análisis de la información que debe entregarse y que debe evaluar al final del día el afiliado, va a poder entender mucho mejor la conveniencia o no de estar en un régimen o de estar en otro. Va a ser un poco complejo entrar a definir cuál va a ser la información y la forma en la cual se le entregue esa información al afiliado, pero creo que esa consolidación de la 1748 en cuanto a la información que debe darse, no solamente para el cambio de tipo de fondo, sino también para el cambio de régimen, va a ayudar muchísimo a consolidar este deber de asesoría e interiorización por parte de los afiliados de las implicaciones que tienen ese tipo de decisión. Desde el punto de vista del proceso de afiliación y traslado, ya en la parte mucho más operativa, creemos que y hemos encontrado que esos procedimientos independientes, de un lado la afiliación y de otro lado la selección del tipo de fondo, de alguna manera ayudan a mantener dentro del afiliado separados esos dos esquemas. Yo lo afilio y ustedes pues le defino qué tipo de fondo va a usted poder escoger
dadas las cargas de información que tenemos, pues hace muy complejo que esos dos procesos estén separados. Esos procedimientos independientes no ayudan mucho. Creo que en cuanto a expectativas vamos a revisar cómo alivianamos un poco la información y el momento en el cual se debe entregar esa información para que estos dos procedimientos puedan estar unidos y que se hagan en un mismo momento. Yo lo afilio, tomo una información básica suya y sobre ese tipo le entrego información para que él escoja el tipo de fondo en el que debería estar. La expedición de la 1748 ya lo habíamos hablado y hacemos énfasis un poco en la asesoría que debe hacerse no solamente en la administradora, sino también en el cambio de tipo de régimen. En cuanto a gestión de portafolio y rentabilidad, pues es apenas natural y responsable por parte de la superintendencia hacer un llamado en cuanto a la gestión y el compromiso que tienen las administradoras en este riesgo. Creo que la gestión de los portafolios ha sido importante. Vemos con muy buenos ojos esa diversificación hacia mercados extranjeros. Era desde un principio el interés que se tenía por parte del gobierno nacional tratar de generar una mayor diversificación y desconcentrar de alguna manera la renta variable en el mercado local. Eso se hizo en un muy buen momento. De hecho, creo que los muy buenos resultados que se presentaron durante los 3 primeros trimestres del año se obedecen y se lograron mantener gracias a esa reacción que tuvieron los administradores de fondos de pensiones en moverse hacia mercados extranjeros. Modalidades de pensión, creo que ya lo he mencionado. Activar necesariamente la oferta de rentas vitalicias es fundamental. Creo que aquí el llamado es el mensaje es más a sentarnos con las compañías de seguros en una agenda que podamos construir de manera proactiva para tratar de destrabar un poco este tema. Ya el ministro ayer lo anunciaba y lo mencionaba, las compañías de seguros públicas también tienen allí un rol importante por parte nuestra. Apoyar ese tipo de iniciativas va a ser fundamental y estamos en la misma página. Creo que en cuanto a modalidades de pensión, esto nos va a desactivar muchos otros componentes. Seguramente existirán mucho más inconvenientes, muchos más retos, pero una vez logremos destrabar esta parte primordial, esta parte fundamental, vamos a poder avanzar de manera importante en este tema. Entonces creo que de manera rápida hicimos un barrido. Esta presentación era mucho más larga, dado que se han dado muchas discusiones. No quería insistir en los temas que ustedes ya habían discutido. Creo que es una experiencia que ha servido, creo que es una experiencia que nos ayuda muchísimo a tratar de entender desde lo fundamental hacia dónde debemos apuntarle para hacer los ajustes que sean necesarios. Y un mensaje final de continuidad. Ustedes saben muy bien pues, que tenemos una línea absolutamente clara de apoyo a la industria. En esa parte, como se mencionaba, doctor Santiago, sobre el compromiso y ese contrato social, pues la superintendencia tiene un rol fundamental y por favor cuenten con nosotros, como ha sido acostumbrado por parte de la industria, para avanzar en estos temas y apoyar las iniciativas que correspondan. Muchísimas gracias.